¿Qué tal, hermanos y amigos que me escucháis o que me seguís? Quiero tratar el tema de entendiendo nuestros derechos como hijos. Aunque lo he compartido en pequeñas dosis en los pensamientos que mando diarios a la congregación, quiero profundizar en este tema porque lo considero de gran importancia para la vida cristiana, que es conocer los derechos que tenemos como hijos de Dios. Nuestra responsabilidad como hijos de Dios es creer y confiar plenamente en sus promesas y permanecer firmes en esos derechos que hemos recibido. Al adquirir el derecho legal, o sea, la potestad de ser hijos de Dios, al nacer de nuevo, al convertirnos, al aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. En Juan capítulo 1, versos 11 y 12, el apóstol Juan así lo expresa. Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, o sea, no le aceptaron. Dice, mas a todos los que le recibieron, los que le aceptaron, a los que creen en su nombre, les dio potestad. Esta palabra potestad significa derecho legal, de ser hechos hijos de Dios. Por tanto, el primer paso es conocer y entender nuestra posición y derechos, los cuales recibimos cuando nos convertimos en hijos de Dios. En segundo lugar, el creyente, el nacido de nuevo, debe vivir en la confianza y en la fe basadas en la voluntad de Dios y poder reclamar los derechos que nos corresponden por pertenecer a esa familia de Dios. Y finalmente, la necesidad de mantenernos firmes en nuestra fe para lograr avanzar y crecer en nuestra relación con Dios. Debemos saber, y cosa muy importante, que las pruebas juegan un papel en ese avance, en ese crecer, en nuestra madurez espiritual y en la formación de nuestro carácter a imagen de Jesucristo, que recordemos es el ejemplo sublime y máximo de padecimiento. Y también esas pruebas van a fortalecer nuestra fe. De esta manera podremos manifestar a todos los que nos rodean esa vida plena y abundante que Dios quiere y tiene para sus hijos. Pero surge la pregunta, ¿cómo vamos a sacar provecho de esos derechos si no los conocemos? Como hijos de Dios, a partir del nuevo nacimiento, tenemos unos derechos legales que necesitamos conocer. Hay una verdad central en todo este tema, que es que a partir de que una persona pasa a ser un hijo de Dios, pasa a formar parte de la familia de Dios, Satanás ya no tiene derecho legal sobre esa persona. En Colosenses 1:13 Pablo dice, el cual Dios nos ha librado de la potestad del poder legal de las tinieblas del mismo Satanás y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, o sea, cambiamos de rey. Vemos en otra traducción más amplificada de este versículo, podemos leer, dice, Dios nos rescató del poder ejercido del reino de las tinieblas, donde reina y gobierna Satanás, y nos dio ciudadanía, nueva identidad, en su reino, por lo que su Hijo Jesucristo hizo por nosotros aquí sobre la tierra. Dejamos, con mucho temor y respeto digo esto, dejamos nuestra identidad de ser hijos de Satanás y adquirimos la identidad de ser hijos de Dios. Esta afirmación no es mía. Leemos en Juan capítulo 8, verso 44. Jesús dijo a los fariseos y religiosos de su época, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él, el diablo, ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Y cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira, o sea, donde se engendra la mentira. Y en la primera carta de Juan, en el capítulo 3, los versos del 7 al 10, el apóstol Juan también declara, hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como él, Dios, es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y el verso 9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, o sea, no tiene el pecado como una práctica habitual, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios.
En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Hermanos, con la obra de Jesucristo, nuestro Dios Todopoderoso nos devuelve, nos hace recuperar los derechos legales perdidos en el Edén. Cuando Adán pecó, le entregó este derecho a Satanás. Ninguna persona puede andar confiadamente en la verdadera vida espiritual hasta que se conozca su posición, su derecho legal en Cristo. Este derecho legal que perdimos por el pecado lo restableció Cristo con su muerte y con su resurrección. Los derechos que dan esta posición se reciben por la gracia de Dios y se manifiestan en nosotros cuando creemos. Creer también va unido a la obediencia. Cuando se cree y se obedece, ese derecho legal se hace palpable en nuestra vida. Vamos a ver y vamos a analizar estos derechos. El primero es la redención. Redimir significa comprar la esclavitud pagando un precio. En otras palabras, en nuestro caso, Dios nos compró a nuestro dueño, que era el diablo, al cual le pertenecíamos por nuestro pecado. Esta redención, este rescate de Dios para el hombre fue completo, fue absoluto. Fuimos ganados de nuevo para Dios mediante un gran precio. En Juan capítulo 3, versos 16 y 17, Jesús dijo: porque de tal manera amó Dios al mundo, o sea, tanto ama Dios al ser humano, que ha entregado a la muerte a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el verso 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, porque el mundo ya estaba condenado por el pecado, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. La redención, la salvación fue el plan de Dios para la humanidad. La religión es el plan del hombre. Jesucristo es el plan de Dios. El costo de la redención para Dios fue altísimo. La sangre, la vida derramada de su único Hijo Jesucristo. En 1 de Pedro 1, 18 y 19 leemos: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana, o sea, vacía, inútil manera de vivir, o sea, una vida de pecado, la cual recibisteis de vuestros padres, o sea, os viene de la forma de vivir de vuestros antepasados, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de gran precio, quiere decir, de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. En Romanos 6:23, Pablo declara: porque la paga, o sea, el salario, la recompensa del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Toda la condición desfavorable del hombre por el pecado ha sido sustituida y hecha favorable espiritualmente por medio de Jesucristo. Ahora somos hijos de Dios, que tenemos vida eterna, ya que hemos sido regenerados, o sea, nacidos de nuevo por el Espíritu Santo, y hemos adquirido esa nueva identidad de hijos de Dios mediante la redención, que, como he dicho antes, mediante el pago del rescate por medio de Jesucristo. El segundo derecho legal que tenemos como hijos de Dios es la santificación. Concepto básico de la santificación. Santificación es estar separado, estar apartado de todo tipo de contaminación, puesto en una condición favorable y dedicado a servir a Dios. El creyente, al nacer de nuevo, es santificado por Dios, tiene un nuevo lugar espiritual de privilegio junto a Cristo, quien está a la diestra del Padre en los lugares celestiales. Esta condición y esta posición nada ni nadie puede cambiarla. En Efesios 2, versículo 4 al 6 podemos leer lo que el apóstol Pablo dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, muertos espiritualmente hablando, el pecado mata espiritualmente, nos dio vida juntamente con Cristo, y por gracia somos salvos, por regalo de Dios,
y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y en el capítulo 1 de la misma carta a los Efesios, versos 1 y 2, Pablo dice: apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hermanos, la gracia de Dios y su paz son para aquellos creyentes que han sido puestos aparte, santificados, separados para uso sagrado, que es lo que significa ser santo, ser santificado, apartado para un uso sagrado. Y somos apartados por Dios y que en su manera de conducirnos en la vida nos mantenemos firmes, constantes y fieles en la fe, dando fruto. Eso es lo que significa ser santos, vivir en santidad. En Romanos 6:22 dice Pablo: mas ahora que habéis sido libertados del pecado, o sea, libres de la atadura del pecado y hechos servidores de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin, o sea, como meta, la vida eterna. El significado de santificar se vincula a dos ideas dominantes del concepto de lo santo. Primero, lo que es apartado es separado o consagrado a Dios para un uso sagrado. Y el segundo, la transformación ética, moral y religiosa que corresponde a quienes entran en esa relación de intimidad con Dios. Dios es santo en majestad y no puede relacionarse con el pecado, y por tanto existe una separación con el ser humano que viene como consecuencia del pecado. En el Nuevo Testamento hallamos un uso doble y complementario del concepto santificar. Jesucristo nos santifica con su sacrificio. Y luego está la santificación, que quiere decir la vida de santidad que lleva todo creyente que ha sido santificado por Cristo. La idea de consagrarse enteramente a Dios sigue vigente hoy. En Mateo 23, versos 17 y 19, Jesús acusa a los escribas y fariseos de darle prioridad, de darle más importancia a lo santificado que a quien santifica. Y leemos el verso 17 que dice: insensatos y ciegos, ¿por qué? ¿Cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? Y el 19 vuelve a llamarlos necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? El sumo sacrificio es Jesucristo y es quien realmente nos santifica. En Juan capítulo 17, verso 19, Jesús ora al Padre y dice: y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Hermanos, Jesucristo es quien santifica, y se santifica a sí mismo y santifica a los que son suyos. En Juan 17:7 vuelve a decir en esa misma oración: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Hermanos, Jesucristo santifica a los suyos, separándolos y adquiriéndolos, comprándolos para Dios por medio de su muerte, y los capacita para un culto nuevo, o sea, para una nueva forma de amar que el verdadero cristiano debe tributar a Dios, y también los capacita para una nueva vida de santidad. En Hebreos capítulo 13, versos 12 al 16 leemos: por lo cual también Jesucristo, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta de la ciudad. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. Dicho de otra forma, debemos salir al encuentro de Jesucristo y debemos hacerlo fuera del campamento y llevar la deshonra que él llevó, compartiendo los sufrimientos que él sufrió, siguiendo sus pisadas. Porque no tenemos, dice el verso 14, aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos, dice, siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y el verso 16 dice: y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis,
porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Hermanos, la santificación es algo que Jesucristo adquirió para siempre para el creyente, y también es un llamado a la santidad, a que vivamos en santidad. El escritor de Hebreos, en el capítulo 10, leemos el verso 10 y lo expresa así, vemos el doble carácter de la santificación aquí. Dice el verso 10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. O sea, somos santificados por el sacrificio de Cristo. Y el verso 14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Esta es la consecuencia, es que vivamos, y en contrapartida debemos vivir una vida de santidad como agradecimiento al haber sido santificados por Jesucristo. Este mismo carácter doble lo advertimos también en los escritos de Pablo. Jesucristo ha santificado a los creyentes por su obra y por lo tanto son santos, deben vivir en santidad. En 1 Corintios 1:2 leemos, Pablo escribe a la iglesia de Dios que está en Corinto y habla a los santificados, o sea, nos hizo santos, aquí vemos el primer carácter, en Cristo Jesús, llamados, hemos sido llamados a vivir en santidad, este es el segundo carácter, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor nuestro. Y en 1 de Pedro 1:2 también advertimos lo mismo, elegidos, separados, apartados, según la presciencia, o sea, el máximo conocimiento de Dios, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Dios, hermanos, el Padre, nos conocía y nos eligió desde hace mucho tiempo, y su Espíritu nos ha hecho santos. Como resultado, nosotros le obedecemos y somos limpiados por la sangre de Jesucristo, y así Dios nos concede cada vez más gracia y más paz. Por otra parte, la Biblia enseña que la voluntad de Dios, el deseo de Dios, es nuestra santificación, o sea, que vivamos en santidad, que vivamos una vida apartada de toda contaminación y sirviendo a Dios. En 1 de Tesalonicenses capítulo 4, verso 3, Pablo dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de todo pecado, sobre todo de fornicación, es decir, que seamos conformados a la imagen de Cristo. En 2 de Corintios capítulo 3 leemos a partir del 16, donde Pablo habla que existía un velo que no les permitía ver, aunque leían las Escrituras. Ocurría entonces esto, y también ocurre hoy con los llamados religiosos. Quizás son convencidos, pero no están convertidos. Dice el verso 16, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, dice el verso 18, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Hermanos, vivir en santidad exige, demanda un esfuerzo de parte del creyente. En 2 de Corintios 7:1 leemos, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor, o sea, en la reverencia, en la honra y en la obediencia a Dios. Y en 1 de Juan 3, los versos 2 y 3, el apóstol Juan dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él, porque le veremos tal y como Él es. Y el verso 3 dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Hermanos, debemos saber que vivir en santidad es una lucha permanente.
En Romanos capítulo 7 podemos ver esa lucha que incluso Pablo mantenía con el pecado y con su carne. En Romanos 7:24 llegó a decir el propio Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y en Gálatas capítulo 5 hace un recuento de las obras de la carne y que se pueden vencer viviendo en el Espíritu y dando su fruto. Solo con nuestra fuerza esto no lo podremos hacer. Necesitamos la ayuda de Dios. Esa victoria sobre el pecado, esa victoria sobre la carne, esa santificación debe ser reconocida como obra de Dios, quien nos perfecciona y nos capacita. En Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículos 20 y 24 Pablo dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, o sea, el espíritu, el alma y el cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y el verso 24 dice: fiel es el que os llama, el que os ha escogido, quiere decir, el cual también lo hará. Hermanos, hemos sido santificados por medio del sacrificio de Jesucristo, y eso nos obliga a vivir una vida de santidad, transformados, apartados y dedicados a servir a Dios. Concluyo ya por hoy, porque seguiremos con este tema la semana que viene. Concluyo hoy con la segunda carta a los Corintios, el capítulo 5, el verso 14, que dice: porque el amor de Dios nos constriñe, o sea, nos obliga, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. El amor de Dios nos empuja, hermanos, nos obliga. Estamos en deuda con ese amor y que fue demostrado de aquella manera en la cruz del Calvario. Y por tanto, como consecuencia, debemos vivir en santidad. Termino con Hebreos 12, verso 14, que dice: seguid, que quiere decir procurad, la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá, o sea, nadie reconocerá al Señor. Amén. Bien, pues lo dejamos aquí y continuaremos la semana que viene. Muchas bendiciones para todos. Un abrazo.